Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en otro espacio de Avanzar Republicano. Les habla Martín Pérez Banchero, candidato a presidente, para empezar este programa de hoy, 2 de septiembre, que va a estar movido, que nos va a estar acompañando nuestro compañero de fórmula, Daniel Isi. Nos va a acompañar Fernando Reyes, Luis Rubio y Rodrigo Conde para hablar de diversos temas. Nosotros queremos empezar con un análisis editorial en esta campaña vacía, en esta campaña sin discusiones, sin tema, en esta campaña tan atípica que estamos viviendo en Uruguay, de un problema o de una situación que ya tiene varios años, que es el concepto de casta. Concepto que nace en España por el partido Podemos, por Iglesias, que es el que viene de la izquierda, de una izquierda fuerte, y que acá en el barrio lo conocemos por Javier Milei de la derecha. O sea, es un concepto que es supra ideologías, que está por encima de las ideologías y que cuestiona el elenco político o la clase política o los cargos políticos. Y cuando hablamos acá de cargos políticos, nosotros hacemos referencia especialmente a cargos selectivos, a cargos de confianza, a contratos, como preventas, como servicios políticos, de políticos que se contratan, y a gastos y a personas de secretarios, asesores y demás que forman parte de cargos de partidas de secretaría. Y la casta, que es en definitiva un estrato, un grupo cerrado y con beneficios. Es eso lo que dice. O sea, hay un grupo que es muy cerrado, inamovible y que tiene beneficios. Y nosotros acá queremos analizar y queremos llegar a la conclusión, compartir con ustedes la conclusión, que ese concepto de casta, como grupo cerrado y con beneficios, es muchísimo peor en Uruguay que en España o que en Argentina, porque los beneficios son mucho mayores y porque es mucho más cerrado. Entonces este análisis va a empezar hablando de los beneficios y va a continuar hablando de por qué el extracto es cerrado. Beneficios, hay dos clases de beneficios. Hay beneficios económicos y hay beneficios sociales para este grupo de cargos políticos. ¿Cuáles son los beneficios económicos? El primero, y es obvio y es notorio, es el sueldo. Los políticos en Uruguay son los que ganan más de América. El Uruguay, el país con menor población de América, tiene los políticos que más ganan de América. En el mundo hoy del internet y de las comunicaciones, esto es muy fácil de comprobar. Les invito a todos los que están mirando el programa que busquen políticos que más ganan en América en cualquier buscador, en Google, y salta que son los de Uruguay. Además del sueldo, que tenemos, por ejemplo, que partir necesariamente con el sueldo del presidente de la República, que es más de 1 millón de pesos por mes, más de $25.000 por mes, cuando Milei no gana 5, cuando Lula gana 8.000 y algo, cuando en México López Obrador estaba ganando también en el eje de $8.000, el Uruguay gana 3 veces más que tiene de países de más de 100 millones de habitantes. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque además no guarda relación con el salario mínimo y no guarda relación con el asalariado en este país o con lo que gana un emprendedor, con quien pone una empresa, con quien apuesta al trabajo, con quien genera recursos. Pero además del sueldo, tenemos partidas. Y ahí están las famosas partidas de secretaría. Respecto a las partidas de secretaría de los legisladores, de los senadores y de los diputados, hay otra cosa que también indigna más, que es que no tributan IRPF. Y esto porque cuando se crea el impuesto, lo que se hace para no tributar IRPF, el mismo que tributamos todos, para evitar pagar el IRPF, lo que hace el legislador es donarlo al partido y el partido se lo ingresa. Entonces, de esa forma se evita el pago del IRPF. Sueldos, partidas de secretaría, viáticos. Son los viáticos que se cobran por viaje y que se cobran por traslados y demás, que en el caso de legisladores no están sujetos a rendición de cuentas. Hace un tiempo una discusión interesante de Gandini que decía que él no rendía viáticos y desde el punto de vista teórico tenía razón. No hay rendición de cuentas. Entonces lo que pasa en los hechos es que los legisladores y las comisiones del Uruguay, las del Parlasur, por ejemplo, que son las más grandes de América, viajan, gastan muy poco y ganan dinero. Salen, pasean y ganan beneficios económicos. Además de un cuarto beneficio económico, para ser ordenado, tenemos el de los subsidios. El subsidio es, luego de terminar el periodo, el legislador o los cargos de confianza cobran un año hasta el 85% del sueldo. Esto es otra cosa aberrante, que rompe los ojos y que debe indignar a la ciudadanía. Nace post-dictadura, pero se mantiene hasta hoy, y alguien que ingresa a la actividad política con un contrato a término, cuando no es reelecto, cuando su cargo terminó,
cobra por un año el 85% de ese sueldo. Hay casos muy grandes que cuando se finaliza el mandato, por poner el ejemplo, el del ex senador Mieres, luego para ser ministro de Trabajo, la legislatura terminó el 15 de febrero, asume como ministro el 1 de marzo y por esos 13 días de febrero, 14, no sé si tenía 29 días, cobró el subsidio. O Michelini, que como venía del régimen anterior, cobra el subsidio por 3 años. Rompen los ojos y son temas a reformar y a cuestionarse por lo menos. Y el cuarto vendría a ser el beneficio que tienen de Antel. Los legisladores y los cargos de confianza, todos tienen telefonía gratis. Telefonía que incluye el servicio de Antel, pero además teléfonos gratis. Por eso la empresa de telecomunicación de los uruguayos es de algunos uruguayos más que de otros uruguayos. Beneficios económicos, pero además tenemos beneficios laborales o sociales. ¿Cuáles son? Bueno, notoriamente los muy buenos lugares de trabajo que tienen, la cafetería, los servicios que tienen, los legisladores y varios cargos de confianza. Un trabajo muy poco controlado. Recordemos que las sesiones son los martes y miércoles, los primeros 18 días del mes. Sesiones de muy poca duración y muy poco debate. Tenemos además el tema, como decíamos recién, como un beneficio económico, pero bien como un beneficio social, los viajes y lo que se llama la diplomacia parlamentaria, que muy poco tiene ayuda a la política nacional y muy poco aporta y demás. Y después tenemos el poco contralor que hay para desempeñar el trabajo. Hoy por hoy, y esto también es muy fácil de constatar, pasó en los meses de mayo y de junio, no hubo actividad legislativa porque todos los legisladores estaban haciendo campaña. Se están cobrando y se está haciendo campaña. Además, como otro beneficio, este poco trabajo implica una cosa que también es única en el mundo, que es el sistema de suplentes temporales que tienen los legisladores en Uruguay. Esto, reitero, no existe en el mundo. Lo que sí existe son suplencias para casos de vacancias definitivas. Pero con un legislador, cuando tiene que hacer alguna cosa y no va, sin justificar la ausencia, cobra el suplente y sigue cobrando el legislador. Hablamos de los beneficios y ahora queremos hablar de por qué es un estrato cerrado. Es un estrato cerrado porque el ingreso a la actividad, al cargo, el ingreso a la casta, vamos a llamarle al estilo Milei, es por un sistema de listas sábanas. ¿Qué es una lista sábana? Esto es una lista donde en la misma hoja estamos votando presidente de la República y legisladores. Esto coarta absolutamente la democracia. Fíjense lo difícil que es para el elector, que tiene que estar votando en la misma plancha al presidente y a los legisladores. No conocemos otro caso en el mundo que ata al Ejecutivo con el Legislativo. Además de eso, tenemos que se vota una cantidad gigante de senadores y de diputados en una única hoja. Tampoco acontece en ningún lado. Nosotros nos jactamos de nuestra democracia, pero cruzando, y nos burlamos muchas veces de los argentinos, pero crucemos el charco para mirar. Ellos llaman el corte de boleta, pero votan un legislador, 2 legisladores, el presidente en otra hoja. ¿Por qué no se puede votar un candidato a presidente de un partido, un senador de otro y un diputado de otro? Todo el sistema obliga a votar todo junto en una hoja para proteger de vuelta a estos cargos, para proteger a esta casta. Y en esa hoja tenemos también los candidatos, lo que se denominan candidatos escondidos, que son los que están en lugares más abajo. Para poner un ejemplo muy claro, la interna del Partido Colorado. Los colorados le dijeron que no a Tabaré Viera, relegándolo al 4.º lugar. Si no, viene Bordaberry ahora y lleva a Tabaré Viera. Entonces, quien fue por la ciudadanía relegado a un 4.º lugar, va a estar en un cargo legislativo porque otro lo lleva. Y después tenemos lo que también denominamos los supraelectores. Son candidatos que están en la nómina, que son electos ya no por la ciudadanía, sino los hechos por una persona superior, y el caso claro es el de Blanca Rodríguez, con quien obviamente la conocemos y nos puede generar empatía, pero fue designada por Mujica, y por la designación de Mujica, esa misma designación es la que la va a llevar al Senado. Tenemos el ingreso, como referimos recién, a los cargos electivos. El ingreso a los cargos no electivos es absolutamente discrecional y ahí es cualquiera, por la mera simpatía
o el acomodo político, y eso lo vemos a nivel nacional, a nivel departamental, y con total y espantosa discrecionalidad de esos ingresos, muchas veces a descarada cuota política. Tenemos, además del ingreso, como dijimos, para mantener el grupo cerrado, la permanencia en los cargos y en el sistema. Esto es clave. El sistema, luego que se entra, es todo muy cerrado para permanecer en los cargos. ¿Y esto por qué para permanecer en los cargos? Esto porque hay recursos económicos para los partidos. Hay recursos económicos, hay recursos humanos y recursos estatales para permanecer en los cargos. Los recursos económicos para permanecer en los cargos, como dijimos, además de los sueldos por sobre todos los sueldos de América, son estas partidas. Partidas no solo de las secretarías que hablábamos recién, sino partidas a partidos políticos y a sectores, que son partidas para mantenerse en los cargos, para mantener la estructura, deliberadamente para eso. Tenemos el pago adelantado para la elección. A los nuevos partidos no nos dan un pago adelantado. El pago adelantado se lo están dando los partidos ya establecidos. Y tenemos, por ejemplo, otra cosa más, lo que es la ley de prensa, que los espacios y los tiempos están dados a los partidos que ya tienen representación parlamentaria. Además de estos recursos económicos, hay recursos humanos. Y estos son esas enormes estructuras que vemos y que sufrimos a nivel departamental. Son esas cantidades de contratos y cargos departamentales innecesarios para poblaciones muy chicas, donde estas estructuras salen a hacer política, y ese es el voto estructura que tantas veces se habla, que genera una cantidad de votos, y son muchos de los votos que dan soporte al Partido Nacional, en todas las intendencias, al MPP, que tiene una enorme dirigencia paga en todo el país, para poner algunos ejemplos. Y después están los favores estatales, los recursos estatales. Los dirigentes de los cargos políticos que con los recursos estatales hacen favores para luego tener beneficios, favores de publicidad, favores de contrato o favores de pasantías. Y favores que después pasan los límites de los legales, como vimos el caso de Caram o como hemos visto antes el caso de Sánchez, de Florencio Sánchez, del departamento de Colonia. Tenemos entonces, para mantenerse en el cargo, dijimos recién, estos recursos económicos, humanos y estatales, pero además tenemos una cosa que en Uruguay es la reelección indefinida. Reelección indefinida para los cargos legislativos y reelección indefinida para el presidente de la República, que en Uruguay hay una confusión. Lo que en Uruguay no hay es reelección inmediata. No puede ser reelecto inmediatamente el presidente de la República, pero puede ser indefinidamente reelecto luego de su presidencia. Y ahí vimos en los hechos los poderes que mantienen los expresidentes en el Uruguay. Cosa que no pasa en los países presidencialistas. Cuando uno mira a Estados Unidos y mira lo que fue Bill Clinton, que fue de los presidentes más fuertes, terminó su mandato y perdió esa fuerza ya porque no podía ser más presidente. Legisladores que están, o cargos, personas que están desde el 85 a la fecha, y hay en todos los partidos. Recién mencionábamos a Tabaré Viera, pero está Luis Alberto Heber, el propio Michelini. Desde el 85 hasta hoy están ocupando cargos. Solo invito a los televidentes que hagan el ejercicio de comparar con Argentina. ¿A quién se acuerdan de la Argentina? La diferencia en el restablecimiento democrático en Uruguay y en Argentina es muy corto, 83, 84, 85. Y uno se acuerda de Surruí, se acuerda, o están muertos o están en otro, o desaparecieron, Storani, no hay nadie. O sea, en Uruguay no hay renovación política por esa falta de reelección, ese poco dinamismo que hay en Uruguay, donde no hay retiro y donde el propio Mujica hace unos días nos da un ejemplo de eso. Nuevamente con Blanca Rodríguez, cuando Mujica hace la presentación, dice que está dándole al Frente Amplio un liderazgo por 25 años más. Blanca Rodríguez tiene 65 años. Mujica, con 80 y pico, proyecta que Blanca Rodríguez estará en un liderazgo hasta cerca de los 90. Esto, cuando uno mira, y hablábamos de España y hablábamos de Iglesias, en España los políticos se retiran, Iglesias con 40 y algo de años, Casado con 40 y pico, Rivera también tenía 40 y algo, cumplen un ciclo político porque lo que están políticas por vocación de servicio, no para ese mantenimiento in eternum, que es lo que pasa en el Uruguay. Para esta permanencia en el cargo, además, hay otra cosa que está establecida y que se maneja muy claro, que es el famoso reaseguro. Hace unos días salió una nota en Búsqueda muy ilustrativa de eso. Sos candidato a tal cosa, pero si no salís en tal lugar, vas a tal cargo de confianza, o si hay tal contrato, y esto es descarado, ya no importa nada. Hablamos entonces de estos grupos cerrados y dijimos que tienen conveniencias en el ingreso, hay también una permanencia en el cargo, y lo último, para
ilustrarlos, para mostrar esta complejidad de la casta en Uruguay, es las limitaciones a los nuevos partidos. Y acá tenemos, que son las que sufrimos nosotros, que son las que sufren los nuevos partidos o los partidos que están empezando. Y acá tenemos limitaciones normativas, que es que los nuevos partidos se nos exige lo mismo que a los partidos de años y que tienen 40 y pico de legisladores, como pudo tener el Frente Amplio. Tenemos los mismos requisitos. Ahora nos van a ilustrar en un rato Fernando y Luis sobre el programa que estamos elaborando con un enorme esfuerzo, pero es claro que no es un programa para gobernar, porque nuestra vocación es legislativa, como nuevo partido que somos. Sin embargo, los requisitos de los más de 500 votos, de los 251 miembros de la convención, todos los requisitos legales que hay son como un partido establecido con vocación presidencial, porque les obligan con lista única a hacer esto. No hay otra alternativa. No teníamos chance, si nosotros teníamos una aspiración legislativa o nuestra agrupación, abrir una lista solo a lo legislativo. Nos obligan a participar en esta elección con un candidato presidencial, como obligan a todos los partidos chicos. Además, recordamos que el sistema DONT del Uruguay, que es el sistema de distribución de los cargos, que puede ser bueno en algunas cosas. Jiménez de Arecha hablaba de un sistema de representación proporcional integral atenuado. En los hechos favorece a los partidos establecidos, a los partidos grandes. Cuanto más grande, no vamos a explicarlo, el procedimiento complejo de distribución de bancas, pero favorece a los más grandes porque los cocientes mayores se los lleva a quienes tienen más votos. Por eso Botinelli decía que el Frente Amplio, por ser lema único, ya por eso mismo tiene 2 o 3 legisladores más que los partidos de la coalición. Imaginen los partidos nuevos, lo difícil que es. Que me antecede acá el doctor Salle, en la elección pasada sacó cerca de 23.000 votos, o en el eje de 23.000 votos. Con ese cociente el Frente Amplio pagó varios diputados y Salle no pudo ser diputado. Además de estas trabas normativas, hay trabas económicas. Notoriamente las publicidades, los gastos de campaña, clubes, logística es muy caro. Nosotros decíamos en broma cuánto gastaba, nos habían preguntado la campaña, y creo que lo que le costó al Partido Nacional a un club es lo que gastamos en Avanzar Republicano para la interna. Pero hay otra que es peor, y acá con Luis Rubio a mi izquierda es más fuerte aún el tema, que es el tema de la impresión de listas. La millonada de listas que tenemos que hacer y que hay que hacer en el Uruguay, un absurdo, espantoso, ridículo. El sistema electoral nacional, con tanta cantidad de listas, con ese daño al ambiente enorme de grande, se calcula que hay 100 listas por voto, millones y millones y millones y cientos de millones de listas para tirar. Nosotros desde una previsión política pensamos en árboles, pensamos en votos, pero desde una visión ambiental hay que ver el daño al ambiente que se hace, absurdo, innecesario y que no se discute. Y cuando se ha querido discutir la casta, todos lo hacen, porque esa enormidad de listas que hay que imprimir en los hechos beneficia a los partidos establecidos, porque es una traba, una muralla, un muro para los nuevos partidos que tienen que soportar esos enormes costos. Como conclusión, entonces, de esta situación que vive y que sufre el Uruguay, de esta casta que, como vemos recién, es peor que en la Argentina, es peor que en España, porque tiene más beneficios y porque son mucho más inamovibles. En Uruguay hemos creado esta especie de político que es el llamado político profesional. Personas que toda su vida han vivido de la política. Toda su vida. Que ya no hay vocación de servicio alguna que valga la pena. Que lo que les importa es justamente estos beneficios. Y por eso se han profesionalizado y por eso se perpetúan en tal cosa. Y como toda la casta y como la lógica binaria y como los dos bloques les sirve esto, lejos de criticarlo defienden y nos autohalagamos. Y decimos, nuestra democracia, nuestra república, qué sana que está, qué bien que está, somos la más sana de América. Cuando, como vemos recién, electoralmente estamos lejísimos de tal cosa. Para terminar, quiero hacer un ejercicio con ustedes. No es un planteo político, es un ejercicio. Y esto tiene como antecedente cuando veíamos los cargos políticos en Uruguay. ¿Quiénes estaban en estos cargos? Yo, como abogado, desde Jiménez de Aréchaga, pasando por Gamarra, Gonzalo Fernández, Leonardo Guzmán, Peirano, figuras de peso doctrinario en nuestro país, Adela Reta, que estaban en lugares importantes en el Parlamento o en cargos políticos, hoy no están, hoy está vacío. Hoy quienes están en cargos son personas que no se destacan en esos lugares como antaño. Y el ejercicio es, imaginemos que por 5 años los cargos políticos en Uruguay van a ser 100% honorarios de verdad. ¿Se perdería calidad política, calidad gubernamental?
calidad legislativa? Mi opinión es que no.